Hola mis apreciados hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí con el pastor John Freddy Díaz, quien vamos a presentar en este día el repaso de la lección de la escuela sabática, siguiendo con nuestro folleto, este hermoso estudio, El amor de Dios y su justicia. Y hemos estado estudiando durante esta semana la lección número 11. ¿Qué más puede hacer o qué más pude hacer? Y pastor, tenga la amabilidad de orar. Claro que sí. Gracias, Pastor Rodrigo. Oremos, mis queridos hermanos. Amado Dios y buen Padre, gracias, Señor. Gracias por darnos la vida y por el santo privilegio de vivirla a tu lado, Señor. Al abrir tu palabra, llénanos de ti, Señor. Danos de tu sabiduría, no solamente para entenderla, sino también para expresarla, Señor, para que los que nos escuchan y nos pueden y tienen esa capacidad de poder vernos, puedan entenderla. Acompáñanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero agradecerle, pastor, por su presencia aquí en nuestro repaso de la lección de escuela No, sabática. gracias a ustedes por invitarme. Gracias, pastor. Bueno, como hemos dicho, ¿qué más pude hacer? Es una pregunta que tenemos para resolver en esta lección de escuela sabática. ¿Podríamos avanzar un poquito, pastor, en relación a quién hizo esa pregunta? Esa pregunta la hizo el dueño de una viña. Se la hace a quienes le escuchan para poder entender todo lo que él había hecho en pro de esa viña y en pro de algunos labradores que había colocado ahí. Muy bien, bueno, en el desarrollo de este repaso, pues vamos a estar hablando un poquito más sobre esa viña. Pero en la lección de escuela sabática esta semana vimos, digamos, la historia de un niño, ¿no? El cual era huérfano, se llamaba Denis, dice la historia, Sí. el cual durante muchos años pudo odiar a su rey porque su rey le había quitado a sus padres. Pero más adelante él entendió que el rey le había quitado a sus padres porque posiblemente habían adquirido una enfermedad, la cual podía prendérsela a todo el pueblo, la peste negra. Por lo tanto, la intención del rey había sido el cuidar a su pueblo de que sus padres, los padres de Denis, no contagiaran a otras personas. ¿Sabe, pastor? De la misma manera, bueno, cuando Denis entendió esto, entonces cambió su actitud hacia el rey. De la misma manera, muchas veces los seres humanos miramos a Dios de una manera diferente. Sí. Cuando lo observamos que es un Dios injusto, que es un Dios cruel, que es un Dios que nos quita las cosas buenas, que nos prohíbe, ¿cierto? Entonces, posiblemente hay personas hoy en día que puedan ver a Dios como un Dios malo. Sí, durante este trimestre hemos estudiado precisamente acerca de eso, de cómo entender a Dios. Y a veces, no digo a veces, siempre van a quedar preguntas sin poder responderse. Todos tenemos una mirada de Dios y esa mirada se construye desde que somos pequeños, a través de las experiencias, a través del conocimiento y a través de muchas otras cosas. Así que dar una respuesta para todos cuando la experiencia es personal es algo difícil. Así es. Pastor John, la lección esta semana tenía un versículo clave que es en el libro de Juan y dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he venido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ese es el versículo para memorizar esta semana. Nos damos cuenta, pastor, que Cristo es el verdadero rey, ¿sí? Pero también entendemos que Satanás quiso usurpar ese lugar desde el cielo, ¿sí? Quiso quitar el trono a Jesús. Y de esta manera lo ha hecho durante muchos años, siglos, sin fin. Y han estado allí Satanás tratando de usurpar el lugar de Jesús. Así que podemos ver a través de la Biblia que Satanás es el engañador, Ujú. Satanás es el calumniador porque acusa
a Dios de ser un Dios injusto y también es el gobernador o gobernante usurpante, ¿no? Pero Jesús dice que Él vino a esta tierra para dar testimonio a la verdad. ¿Qué significa, pastor, que Jesús da testimonio de esa verdad? ¿Qué representa esto? ¿Qué significa? Bueno, está bien. Mire, acá se presenta el diablo como el engañador, calumniador y acusador, ¿no? Bueno, calumniador y acusador. Para poder calumniar y acusar a alguien se debe hacerlo ante una autoridad que, que está en la obligación de dar un juicio, de dar un juicio. Eh, Cuando la autoridad, una persona, una entidad, juzga o da un juicio que no corresponde a la verdad, que no corresponde a la justicia, sabiendo de eso, se comete un delito que es prevaricato. Así que esas acusaciones, esas mentiras, esas calumnias que el enemigo hace, no solamente eh, van dirigidas hacia los acusados, sino también hacia el juez, porque ponen en manifiesto su justicia. Quien está siendo analizado ante un juicio no solamente son los acusados, sino también el que ejerce la justicia. Por tanto, este juicio no solamente tiene que ver con nosotros, más bien tiene que ver con Dios, quien emite el juicio verdadero. Por eso él habla acerca de la verdad, y el propósito de él es aclarar esa verdad, presentarla de la mejor manera, tal que no hayan dudas con respecto a que él obra con justicia, a que él obra bajo la rectitud de su ley. Amén. Entonces, eso es lo que nos muestra que a Cristo como el gran vencedor, porque ante los engaños de Satanás, él procura y hace todo lo que puede hacer para que esos engaños salgan a la luz y la verdad florezca. Amén. Jesús muchas veces lo mencionó, dice, digamos, en San Juan capítulo 14, el versículo 6 dice, yo soy el camino, La verdad. la verdad y la vida. Representa entonces que Jesús, siendo la verdad, dice que también viene a dar testimonio de la verdad, porque precisamente Jesús es la revelación de Dios, ¿cierto? Es la manera, por eso Juan 1.14 dice, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Jesús no solo enseña la verdad, sino que él es la verdad, Sí. ¿cierto? Él es la verdad. La verdad tiene que ver con él. Con él, exactamente. Recuerden que las acusaciones que se hicieron primeramente a Dios. Y esas acusaciones generaron dudas con respecto a quién era Dios, no solamente en la mente de los ángeles, de los habitantes del cielo, sino también de todo el universo, Todo el universo. incluyéndonos nosotros. Así que en el gran conflicto, Jesús, digamos, el gran conflicto cósmico entre el bien y el mal, al Jesús expresar que la verdad, entonces indica o demuestra las mentiras de Satanás, ¿cierto? Quien es el engañador, ¿cierto? Lo ha dicho el Señor Jesús en San Juan 8:44, es el padre de mentira, ¿sí? Pero en ese gran conflicto, dice el deseo de toda la gente, es que Jesús es la única salvaguarda contra el mal. Está en la verdad acerca de Jesús. La verdad de Jesús, sí. Así que es importante conocer, mis hermanos, esa parte. Jesús es el que da testimonio de esa verdad. Ahora, pastor, Jesús se presenta se muestra en Hebreos 2:14 como aquel que destruye las obras del enemigo, ¿sí? Destruye las obras de Satanás. Obviamente Jesús, Cristo, deshace las obras del enemigo. ¿Cuáles son las obras del enemigo? De acuerdo a 1 Juan 3:8 lo presenta como aquel que destruye, ¿sí? Es el que trae la muerte, el que trae el dolor, el sufrimiento. Y de acuerdo a Romanos 3:23, la pregunta sería, ¿cómo Jesús deshace las obras de Satanás? Bueno, vamos a leer el versículo. Dice así, mire, por cuanto, Romanos 3:23 al 26 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para mantener su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús, de Jesús. Bueno, aquí hay tres palabras, yo le llamo metáforas de la salvación, que es la obra que Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nosotros, para redimirnos, para, para presentarse como ese Dios justo y amoroso. ¿Está bien? Esas tres palabras o tres metáforas es la propiciación, la justificación y la redención. Por ejemplo, la propiciación. La propiciación significa desviar, significa apartar, remover. Eh, Antes se aplacaba la ira de los dioses, o sea, la propiciación nos habla de que la ira de Dios es real, pero eh, antes se aplacaba la ira de los dioses, digámoslo así, ¿no? A través de ofrendas, a través de sacrificios. Era una especie de soborno que se le hacían los dioses. Eh, Eso reconocía que había algo que el ser humano podía hacer para aplacar a sus dioses. Sin embargo, la Biblia presenta que no hay nada que nosotros podamos hacer para aplacar la ira de Dios. Todo lo contrario, la propiciación nos enseña que es Dios que se propicia a sí mismo. Es Dios quien desvía su ira. Es Dios quien la aparta de nosotros a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús se coloca en el medio de la ira de Dios y de nosotros para que su ira no sea sobre nosotros. Eso es la propiciación. Dios es propicio a nosotros. Por eso Elena de White dice así, mire, si el Padre nos ama, no es a causa de la gran propiciación, sino que Él proveyó la propiciación porque nos ama. Eso está en el Camino a Cristo, el capítulo 20. Dios provee la propiciación por amor a nosotros, a través de Cristo Jesús. La otra palabra es redención. Redención significa comprar. Comprar, eh, pero con un lenguaje militar. O sea, compra, pero rescata al mismo tiempo. Él nos compra con un precio elevadísimo, la sangre de Cristo Jesús, y al mismo tiempo nos rescata de la esclavitud, del pecado, de la esclavitud, del dominio del pecado que tenía sobre nosotros. Esa redención se da por precio, ¿no? Ahora, hay un elemento interesante. Cuando somos redimidos, cuando somos rescatados, ya antes le pertenecíamos a alguien, ahora le pertenecemos al que nos rescató. Por eso, nuestra obediencia no surge por la necesidad de ser salvos, de ser rescatados, sino por la gratitud a aquel que nos rescató. Nosotros obedecemos no por necesidad, sino por gratitud. Eso es importante. Y lo otro es la palabra justificar o justificación. La justificación eh, no significa que Dios nos hace justos per se, sino que nos declara justos. Pero lo interesante es que a pesar de que no somos justos per se, Dios nos trata como si fuéramos justos, gracias a la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora bien, Dios no nos da a nosotros lo que nosotros merecemos, sino lo que necesitamos para ser salvos. Eso es justificación. Que Dios nos trata como si fuéramos justos, aunque no lo somos, porque Él nos declara justo a través de lo que hizo Cristo Jesús por nosotros. Ahora bien, estas tres metáforas que presenta Romanos nos demuestran lo que Dios está haciendo y hará por nosotros para deshacer las obras del diablo en nuestras vidas. Interesante, pastor. Muchas gracias. Y algo, o sea, nos observamos esa parte de la justicia de Dios, ¿no? Satanás siempre ha declarado a Dios como un Dios injusto, ¿sí? Pero siempre observamos a Dios que Dios siempre es justo. Y esa justicia siempre la aplica a nosotros, como usted lo ha mencionado, ¿no? Y no es tanto nosotros mereciendo esa justicia para ser salvos o que Él nos vea santos, sino lo hace por gracia, Por gra- ¿cierto? Por sí, gracia. la gracia es precisamente eso. La gracia es un asunto de doble vía. Es algo que yo recibo sin que yo merezca, sin que yo haya hecho un mérito para merecerlo, pero que también algo que produce en mí y que yo puedo dar.
O sea, la gracia es algo que yo recibo sin que yo merezca, pero que produce en mí una actitud de gratitud que yo doy. Yo no doy una obediencia perfecta, yo doy una obediencia por gratitud. No obedezco porque necesito ser salvo, obedezco por gratitud a aquel que me salvó. Muy bien. Esta semana, pastor, vimos dos parábolas muy idénticas, ¿no? Por cierto, una del Antiguo Testamento, que está en Isaías 5, 1 al 4, y también Mateo 21, 33, el 39, que la cuenta el Señor Jesús, ¿no? Sí. En Isaías 5, 1 al 4 se ve un hombre que planta una viña, ¿no? Y la organiza, la labra, la quita las piedras, la pone bien hermosa, la siembra porque se espera que recibir un buen fruto, ¿sí? Sin embargo, la historia termina mencionando que esa viña no dio frutos, ¿sí? No dio esos frutos que se esperaba. Con toda esa inversión, con toda esa dedicación, no se dio ese fruto. Pero en lugar de la parábola de Jesús, ¿no? Mateo 21, 33 al 39, vemos ya es una viña que está produciendo, pero que fueron colocados allí unos siervos, los cuales no quisieron dar el fruto, la ganancia al dueño de la viña y mataron a los siervos que iban a reclamar el fruto. Más adelante se dice que envió el dueño de la viña a su hijo, también lo mataron. ¿Qué podemos mencionar allí? Porque la pregunta de la lección esta semana en el título, ¿no? ¿Qué más podré hacer a mi viña? ¿Qué lecciones podemos aprender de esas dos historias? Eh, la primera, pues, y la que yo veo más relevante es eh, que la respuesta a la pregunta de qué más podría yo hacer viene de los remitentes, ¿no? De quienes escuchan las parábolas. Jesús en la primera, y precisamente esa es la pregunta que no une las parábolas. La parábola de Isaías hace la siguiente pregunta, mire, dice acá, ¿qué más, versículo 4, capítulo 5, versículo 4 de Isaías, qué más podría hacer a mi viña que yo no haya hecho a ella? Como esperando yo que diera uvas buenas, ha dado uvas silvestres. Y entonces a continuación viene lo que él va a hacer, Ujú. que va a hacer un montón de cosas en retribución a lo que él esperaba y no se dieron. Lo mismo sucede en la parábola de Jesús. Jesús le pregunta a sus oyentes lo siguiente, mire, dice así, versículo 40 dice, cuando venga, capítulo 21, versículo 40 de San Mateo, cuando venga pues el Señor de la viña, le pregunta Jesús a los que le escuchan, ¿qué hará a aquellos labradores? Y ellos entonces dan la respuesta. Esa respuesta que viene a continuación es la reflexión. Es una reflexión sobre lo que había hecho el dueño de la viña y la respuesta de los labradores. Entonces, esa respuesta que dan sus oyentes justifica la labor de el dueño de la viña, de dar la razón al dueño de la viña por lo que viene a continuación para hacer, ¿no? Eh, esta, esta, esta parábola nos habla de un juicio, del Ujú. juicio que viene después de todo lo que hace el dueño de la viña eh, con relación a su viña y a los labradores. Haciendo una aplicación a nosotros, pues esa viña representa al pueblo Ujú. y los labradores a los dirigentes. ¿Qué no ha hecho Dios para que su pueblo y para que sus dirigentes a- actúen conforme al propósito que Él tiene para ellos? Dios ha hecho todo lo humanamente posible para que las cosas se den, pero la respuesta no ha sido la más correcta. Así que en el juicio que viene después, quien es justificado es el dueño de la viña. Ujú. Por eso el juicio tiene que ver es con Dios, tiene que ver con su carácter, tiene que ver con la vindicación del mismo. Un Dios que trata con amor, pero que la respuesta no es de la misma, no corresponde a lo que él hizo. Por eso quien juzga trata de demostrar
que el juicio está a favor de aquellos que responden positivamente a lo que el dueño hizo de manera providencial, de manera de amor. Ahí se mezcla el amor, pero también la justicia. La justicia. Un, sí, Lo vemos claro en esta historia, ¿no? Digamos, en estas dos parábolas vemos claramente esas dos partes, ¿no? Está esa parte del amor de Dios en la viña que la ujú, cultiva, la organiza. Em, en el caso de Mateo 21, coloca a unos labradores para que cuiden esa viña, ¿cierto? envía siervos. Para que puedan cultivarla, les entrega todo listo. Sin embargo, no corresponde ni uno ni lo otro a lo que todo el esfuerzo y todo el trabajo que ha hecho el Señor de la viña, ¿sí? Y en los dos aspectos termina la historia muy lamentable, ¿no? Porque el mismo en Isaías 5 se describe a Dios diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero después dice, no, mire, yo voy a destruirla, voy a acabarla, esto va a quedar desierto. En el caso de Mateo 21, en la parábola de aquellos hombres que fueron puestos en la viña, Destrúyela sin misericordia. entonces le preguntas a las personas, qué hará el Señor de la viña? Ah, bueno, va a acabar con esos labradores, ¿cierto? Podríamos quedarnos con la parte del castigo, pero siempre mostramos o siempre observamos que Dios hace primero algo, ¿cierto? Y no podríamos quedar pensando como el enemigo presenta a Dios. No, es que mira, Dios es un Dios de castigo, Dios es un Dios que destruye, mira, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Sino que nos podamos dar cuenta de que Dios antes de hacer las cosas ha hecho su parte. Yo creo que no ha quedado nada de lo que Dios tenga que hacer para nuestra salvación, pastor. Sí, estas parábolas nos enseñan que los juicios de Dios son justos, pero que también son misericordiosos. Y ahí podemos ver la justicia de Dios, cómo se combina con su amor y su misericordia. Eh, Como les decía yo antes, la ira de Dios es real, no podemos ocultarla, es real. Sin embargo, Él, en su infinito amor y misericordia, Él es nuestra propiciación, Él desvía su ira para que no caiga sobre nosotros. Pero aquel que se aferra al pecado, que desprecia la misericordia y la gracia de Dios, que no responde de una manera positiva al amor de Dios, entonces recibirá plenamente la ira de Dios. Y al fin y al cabo, pastor, al final de este gran conflicto cósmico entre el bien y el mal, mientras Satanás acusa aún a Dios, incluso nos puede acusar a nosotros y nos está acusando en este momento, ¿no? Podríamos nosotros mirar cómo termina ese conflicto, cómo termina este episodio en la historia de la humanidad y podríamos decir a nivel del universo. Nos damos cuenta que termina con la vindicación del nombre de Dios. Cuando hablamos del nombre de Dios representa su carácter, ¿cierto? Esas acusaciones de Satanás de que Dios es un Dios injusto van a quedar abiertas ante el universo y ya ha quedado. Y me gustaría que usted nos mencionara, pastor, cómo se efectúa la vindicación del nombre de Dios. Bueno, la, la vindicación, la restauración del nombre de Dios eh, es la esencia del plan de la salvación. La salvación no tiene que ver tanto con nosotros, tiene que ver con Dios. Pues Dios es la que la ofrece, ¿no? Y Dios es quien la provee. Eh, Desde el inicio, todo inició con Dios. Ya Satanás acusó a Dios falsamente y fueron muchos los seres que le creyeron, la tercera parte creyó las acusaciones de Dios, ¿no? Y el carácter de Dios fue manchado ante la imagen de Dios. Ese carácter, esa, esa mirada que tenían los ángeles de Dios fue oscurecida. Ahora, no solamente los ángeles, sino todo el universo también tenía una imagen distorsionada de Dios. Es esa imagen la que tenía que ser vindicada. Cuando hablamos del carácter de Dios, hablamos de su imagen, de la forma en que nosotros lo percibimos a Él, ¿no? No es de la esencia propia de Él. Eh, las acusaciones no afectaron a Dios per se, sino que afectaron su imagen ante los seres creados. Ahora,
ese proceso de vindicación inicia desde el Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, entonces hubo un silencio en el cielo. Los ángeles dejaron de entonar sus cantos. Hubo un silencio de expectativa. ¿Qué Dios va a hacer? ¿Va a transgredir la ley que él mismo creó? Y si lo hacía, entonces las acusaciones del diablo serían reales. Ujú. Entonces, ¿estaba en juego qué cosa? El carácter de Dios. Eh, Dios aparece en la escena, pero como un Dios que provee, un Dios de misericordia que se acerca, un Dios que provee el camino, que provee la salvación, que provee la redención de los seres que habían caído. Eh, y cuando eso sucede, cuando ellos no mueren, sino que Dios promete que otro va a morir en lugar de ellos, cuando otro ser muere en lugar de ellos para cubrirlos de su desnudez, entonces la imagen de Dios se restablece ahora en las mentes de aquellos seres eh, que no habitaban en el cielo, sino los seres que vivían en el universo. Por eso el diablo no tenía entrada a ellos, solamente se paraba en la puerta del cielo para tratar de seguir engañando a los ángeles. Pero eso cambió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Ahí hubo otro silencio de expectativa. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios aparece con un acto de amor y de justicia, acepta el sacrificio de Cristo y la perdona a los pecadores. Es ahí, ante ese acto de justicia, ante ese acto de amor de Cristo morir en la cruz del Calvario, cuando el carácter de Dios es vindicado ante los seres celestiales. Aún existían dudas en el cielo, pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el enemigo es desenmascarado totalmente y ya no existen dudas en el cielo, pero las dudas quedan aquí en la tierra. Esas dudas se disiparán cuando Cristo venga por segunda vez. Dice la palabra de Dios que habrá un silencio en el cielo. Y entonces, cuando Cristo aparezca por segunda vez, y entonces levantaremos nuestros brazos al cielo, le diremos, te hemos esperado y tú nos llevarás contigo. Y entonces las dudas que habían en nuestro corazón, aún como creyentes, serán vindicadas. El carácter de Dios será vindicado en los creyentes cuando Cristo venga por segunda vez. Pero también la palabra de Dios dice que al final de la historia, al final de los 1000 años, los impíos se postrarán y reconocerán que Dios es justo, que son justos sus juicios y justos sus son justos sus juicios, y reconocerán que la justicia de Dios es plena y total. Y el carácter de Dios será vindicado aún ante los que se levantaron contra él, ante el mismo diablo. Entonces es un proceso de vindicación. La salvación tiene que ver con Dios y con su carácter. Amén. Pastor, interesante cómo usted menciona todo esa, cómo se va a efectuar la vindicación del nombre de Dios desde un comienzo, ¿no? Y cómo va a terminar, ¿sí? La palabra de Dios en Filipenses 2:10 al 11 dice que finalmente toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Amén. Amén. De esa manera terminará toda esta travesía, ¿sí? Y nos damos cuenta, mis apreciados hermanos, ustedes que han estado aquí escuchando este repaso, lección, que Dios ha hecho todo lo posible para que tú y yo seamos salvos. Amén. Todo lo posible para justificarnos, todo lo posible para que, además de que su nombre sea reivindicado, esto incluye también que nosotros seremos reivindicados también, Obviamente. porque al final del tiempo, esas acusaciones de Satanás, de que nosotros obviamente no merecemos nada de parte de Dios porque somos pecadores, merecemos la muerte, pero por gracia hemos sido salvos y por gracia Jesús vino para morir en la cruz del Calvario y esto nos lleva a que un día el Señor nos dará ese reino. Sí. Nos devolverá esas llaves. Adán y Eva en el momento de pecar contra Dios, Dios lo creó, ¿no? Y le entregó las llaves de esta tierra, pero cuando pecó se las entregó al diablo. Pero en el momento de la reivindicación del reino de Dios, de su carácter, nos devolverá otra vez y le den para vivir para siempre. Amén. Así será. Eh, Quiero terminar pues haciendo una reflexión sobre nuestro comportamiento, nuestra respuesta al amor de Dios, a ese amor que se ha manifestado desde que tenemos uso de razón.
Si nosotros podemos mirar para atrás, podemos ver cómo Dios ha empezado con nosotros desde muy temprano. Nos ha llamado, nos ha dirigido, ha estado ahí siempre. Cada vez que nosotros despreciamos esa gracia, cada vez que nosotros despreciamos ese amor, le estamos haciendo el juego al diablo. Estamos reivindicando las acusaciones del diablo. Por eso la palabra de Dios dice que somos cartas leídas. Pero algún día, muy pronto, cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, entonces todas esas dudas que a veces nos hacen apartarnos del camino serán completamente despejadas. Es más, tendremos que llegar a ese momento sin ninguna duda en nuestro corazón, con el sello de Dios vivo en nuestra mente y en nuestro corazón, con una actitud inquebrantable frente al amor y frente a la justicia de Dios. Cuando Cristo venga por segunda vez, entonces vendrá por aquellos que respondan positivamente al llamado de amor y de misericordia que Dios nos ha hecho durante tanto tiempo. Amén. Pastor, quiero agradecerle por haber aceptado la invitación, por haber ayudado en este repaso, la lección de la escuela sabática. Y queremos agradecerles a ustedes, hermanos, por compartir este video, por ver este video, para que podamos reafirmar esas verdades en nuestro corazón y en la de nuestros amigos, familiares, a los cuales tú puedes compartir este video. Así que les deseamos un feliz día. Pastor, Dios le bendiga Gracias a grandemente. ustedes por invitarnos. Y bueno, esperamos verle en una próxima en este lugar. Amén. Así que hemos terminado de esta manera nuestro repaso de la lección y quiero pedirle a nuestro pastor una vez más pueda dirigirnos en la oración. Oremos. Nuestro buen Dios y tierno Padre, gracias, Señor. Gracias por insistir en nosotros. Gracias porque siempre has estado ahí con una paciencia enorme, con una paciencia infinita y con un amor inquebrantable. Tú siempre has creído en nosotros. Por eso, enviaste a tu Hijo para que en la cruz del Calvario nos diera la oportunidad de poder ser salvos. Ahora somos salvos gracias a tu Hijo. No hay nada en nosotros que pueda ser meritorio para la salvación, pero tú has provisto la guía, nos has cubierto con tu justicia, nos permite, Señor, vivir la vida a tu lado para ver tu gloria, para ver cómo tú obras de manera poderosa en nosotros. Amén. Y te pedimos, oh Padre, a través del Espíritu, que tú nos guíes a responder de manera positiva a tanto amor y a tanta misericordia que nos das. Amén. Guíanos tú, Señor. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén.